Em, entonces, como estábamos hablando de qué forma podemos hacer nosotros, qué actitud podemos tomar para que el niño se sienta escuchado, ¿no? Estábamos viendo el tema de clarificar, ¿no? Cuando nos está contando, pues el nosotros preguntarle, ¿no? Como, oye, ¿qué me quieres decir, ¿no? ¿A qué te refieres con esto que me acabas de contar? Y ahí también le permitimos que él aprenda a expresarse, ¿no? Y que tenga la libertad de expresar con más detalle lo que está sintiendo, ¿no? También otra forma es un poco resumir lo que nos cuenta para que se dé cuenta de que realmente le hemos escuchado y de que hemos comprendido lo que nos ha querido decir, ¿no? Como si nos cuenta algo, pues en dos frases resumirlo, ¿no? Como, oye, pues lo que me has querido decir es, y hay como repetir un poco con las palabras que él nos ha dicho para que sienta que realmente estamos ahí y que estamos solo en eso, ¿no? No que está, aunque estamos presentes y pensando en otra cosa, ¿no? Sino que estamos escuchándole y pensando en lo que nos está diciendo, ¿no? Y de esta forma nos aseguramos que él se siente entendido. Y eso, y así de esta forma nos aseguramos de que se siente entendido cuando nos cuenta, ¿no? Y de la importancia que tiene que se siente así, ¿no? Porque va a ayudar en la confianza, en que en otra ocasión que vuelva a sentirse así, nos lo va a contar, ¿no? Y es importante. Por ejemplo, aquí os traigo como frases, ¿no? La importancia, y quiero resaltar la importancia que tiene el lenguaje, ¿no? Que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el me has decepcionado, ¿no? Pues, ¿cómo se podría decir esto mismo de otra forma, ¿no? Como me siento decepcionada, como marcando el en este momento, según lo que ha pasado, una situación concreta, me estoy sintiendo decepcionada, ¿no? Eso para el niño es importante porque puede entender qué ha sido por esto en concreto y no que es una generalización, ¿no? Como el pensar, es que pues mis papás están decepcionados conmigo, ¿no? Que él pueda entender que es por una cosa en concreto, ¿no? El me pones nerviosa o nervioso, pues igual, el remarcar como ahora me siento nerviosa, ¿no? Como en estos momentos me estoy sintiendo nerviosa. Como por ejemplo, el eres un inútil. No, no sé, de repente nos podemos como enojar mucho y soltar esa frase como sin darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Pues haces cosas que no me gustan, ¿no? A veces haces cosas que creo que no están bien o que a mí no me gustan, ¿no? Y eso también lleva como a abrir el diálogo entre los papás, los hijos, los profesores, no como... Y también a enseñarle lo que está bien y lo que está mal, porque también los niños tienen que aprender eso, ¿no? Porque no nacen sabiéndolo. Es importante que nosotros les podamos decir qué cosas están bien y cuáles están más mal para que ellos lo sepan, ¿no? Por ejemplo, no se puede hablar contigo, pues decirle, oye, me está costando entenderte lo que me quieres decir o incluso ayudarle a calmarle a veces cuando se enoja, si de repente pues gritos, no responder como él también, ¿no? O sea, si de repente él nos grita, intentar no responderle con grito también, ¿no? Porque al final se forma como una escalera de a ver quién es el que grita más, ¿no? Y al final no hay una conversación de entendimiento, ¿no? También cambiar el verbo ser, ¿no? Como, oye, eres, esto es un poco lo que veíamos que era inútil, eres un inútil. Cambiar el verbo ser, ¿no? Por haces o dices o en este momento estás siendo, ¿no? Como cambiar la forma verbal para que no se piense que él realmente es así, ¿no? Sino que en ese momento se ha podido comportar de una forma. No, ahí está también el tú eres el problema, ¿no? Que muchas veces, que esto también pasa mucho en los adultos, ¿no? Que a veces decimos como, no, es que yo soy el problema. Y en realidad no está bien dicha la frase, es como que hay un problema, ¿no? O nosotros tenemos un problema, alguien tiene un problema, pero no es el problema, ¿no? O sea, hay un problema y nosotros lo tenemos que afrontar, ¿no? Porque muchas veces de la forma en la que nos hablamos y cómo utilizamos el lenguaje, al final nos lo creemos, ¿no? Y actuamos según, ya, pues si pensamos, ah, pues yo soy el problema y ya nos empezamos como a poner adjetivos negativos. Entonces es que yo he hecho esto porque yo soy malo, yo... Y en realidad es una frase que no está bien dicha, como el verbo ser ahí no tiene sentido, ¿no? Los deberías también cuando les decimos, oye, deberías hacer esto, o órdenes, como a veces
no nos damos cuenta y quizá se puede como dar una orden de otra forma, que es en vez de decir, oye, deberías limpiar tu habitación a esta hora todos los días. Pues se puede transmitir esa información de otra forma, como por ejemplo, oye, me gustaría que pudieras, que a las 7 tu habitación estuviera limpia. Y esa información a ellos les va a llegar de mejor forma, lo van a entender mejor y van a sentir cuando lo hagan que están como, porque a los niños no les gusta sentir que los adultos que ellos quieren están decepcionados con ellos. Y si hay una buena comunicación, ellos van a tener mucha más disposición a hacerlo, incluso se van a sentir bien haciéndolo porque están sintiendo que están haciendo algo bueno por sus papás, por sus profesores, ¿no? Y se van a sentir bien. Y el siempre estás igual, ¿no? Como remarcar el siempre, que muchas veces lo utilizamos como el es que nunca haces nada, es que siempre me contestas así. Es que no, esas generalizaciones sería importante si las cuidamos porque nos las creemos y son demasiadas generalizaciones. Es como, no creo que nunca, o sea, lo que significa nunca, sea posible, ¿no? Siempre habrá habido como alguna vez que haya sido diferente. Entonces ahí es importante hablar desde el, oye, hay a veces que te comportas así. En ocasiones podrías contestar de otra forma, ¿no? Pero es importante cuidar el siempre y el nunca y estas generalizaciones tan grandes que, que pueden doler y muchas veces son frases que las decimos sin pensar, ¿no? Y ahí podríamos prestar un poquito de atención porque pueden ayudar. Luego aquí os he traído como puntos que habría que tener un ojo también, un poco de ojo ahí para evitar, ¿no? Eso os lo he comentado un poco antes brevemente, como el negar sus emociones, ¿no? Si un niño nos está expresando lo que está sintiendo, es importante que no se lo neguemos, porque para él es su verdad y lo está sintiendo realmente, ¿no? También como el responderle quizá como riéndonos o nos puede hacer gracia, ¿no? Pero podemos responder como ironía, con ridículo, como con broma, sin darnos cuenta de o como, pero ¿cómo vas a sentir eso, no? Y como reírnos. Al final para él eso es como una ridiculez, porque él realmente está sintiendo eso y si lo está expresando es porque de verdad tiene la necesidad de expresarlo y para él es importante, ¿no? Entonces ahí tenemos que cuidar nuestra expresión, también nuestra expresión facial de cómo recibimos la información que nos está dando y de nunca negarle lo que está sintiendo y validarle, ¿no? También deberíamos evitar, aquí de nuevo los debería, como decirle lo que debería sentir en cada momento. Al final tenemos que permitirle ser y permitirle que se exprese libremente, que se conozca, ¿no? También que experimente con las emociones que le vayan viniendo. Obviamente ahí podemos como guiarle, estar presente con ellos, acompañarle en el camino, pero es importante que ellos puedan expresar y conocerse también como, también es importante que ellos conozcan cómo su cuerpo reacciona a lo que sienten, porque no todos los cuerpos reaccionan igual. De repente alguien que tiene alegría puede sentir como un dolor en la guata y de repente alguien con tristeza puede sentir ese mismo dolor. Es importante que ellos se conozcan y que sepan cómo, qué reacciones tiene su cuerpo, ¿no? Para identificar lo que están sintiendo. También es importante el evitar compararlo con otros niños, ¿no? A veces tenemos como la tendencia a, no sé, de repente comparar con sus compañeros del cole, ¿no? Como mamá o como papá, el pensar, ay, ¿por qué mi hijo sacó un 4 y de repente su amigo sacó un 7, ¿no? Y ahí también como, ¿y el qué he hecho yo mal para que pase esto? Y muchas veces los comparamos sin darnos cuenta, como a ellos mismos les podemos preguntar, oye, ¿y qué fue? ¿Por qué Juanito sacó un 7 y qué hizo? Y
para ellos al final les crea como esa inseguridad de decir, jo, pues es verdad, pues yo entonces no soy tan listo o es que yo lo hice mal. Y no, es importante también conocer que cada uno pues tiene su ritmo, quizá en una prueba le puedes sacar una nota, en otra otro, y también como hacerles comprender que en realidad el proceso es lo importante, el esfuerzo que ellos hayan hecho y ver un poco lo que es el seguimiento individual y no tanto el compararlo con otros niños que en realidad no sabemos cómo son las situaciones, las circunstancias de cada uno y, y duele el sentirse comparado con otras personas, ¿no? Bueno, ahí el tema de ridículo e ironía que comenté al principio y también el tema de las amenazas o castigos, ¿no? Como que al final el sentir que para ellos están siendo amenazados o que están percibiendo una amenaza, inevitablemente les va a hacer como rebelarse más, ¿no? En vez de, o sea, lo bueno sería como parar, explicarle la situación y comentársela, ¿no? Como una conversación más que de primeras en una amenaza, porque ahí se van a sentir como atacados y van a responder peor, ¿no? Y al final se va a formar la escalera que comentaba antes y va a ser peor porque van a reaccionar mal. Luego también está el juzgarle, ¿no? Como si de repente hacen algo mal, decirle eso, lo que comentábamos, como, es que eres un inútil, ¿no? O eres un, no sé, cualquier adjetivo que se os pueda ocurrir. Está otra vez el eres, ¿no? Como el juzgarle sin darnos cuenta. Es importante que aquí tengamos cuidado en cómo se lo decimos, porque además cuando son pequeños, como que les marca mucho más lo que escuchan, tanto de los adultos como de los propios pares, de los amigos, ¿no? Que entre ellos también muchas veces se pueden decir cosas feas, obviamente sin darse cuenta porque no son conscientes, pero para ellos les marca mucho, ¿no? Y les puede marcar mucho más a un niño pequeñito que de repente a un adulto que ya tiene otro tipo de maduración y que al final pues se lo toma de otra forma, no tiene como otro punto de perspectiva, otra visión que un niño pequeño que se está creyendo realmente lo que le está diciendo y se lo está tomando al pie de la letra, ¿no? Entonces esto es importante también tener ese cuidado a la hora del lenguaje cuando nos comunicamos con ellos. Y un poco también relacionado con lo de antes, el restarle importancia a lo que dice, ¿no? Cuando nos puede estar expresando algo, eh, como intentar restarle importancia a lo que nos está diciendo, va a hacer que crezca su inseguridad, va a hacer que no quiera volver a expresarnos en otro momento lo que está sintiendo y va a hacer que se sienta invalidado, no que no se sienta comprendido, que se sienta invalidado, que no quiera expresar sus sentimientos en otro momento porque se ha sentido que no tenía importancia y realmente para él sí la tiene, ¿no? Entonces estos son puntos que a la hora de comunicarnos con ellos, de hablar con ellos, es importante que, pues que tengamos en cuenta, ¿no? Todo lo que podamos evitar en ese sentido, pues al niño le va a ayudar. Al niño pues le va a ayudar y también a nosotros, ¿no? Pues, a vosotros como papás en la propia relación con él y como profesores también en el cole, en cómo se sientan ellos, va a ayudar, ¿no? Si intentamos evitar estas cositas cuando conversamos con ellos. Aquí os quería hablar un poco del término de, bueno, un poco del contagio de las emociones, ¿no? Que al final muchas veces cuando el tema de las rabietas, el decir, ¿qué hago yo como papá, como profesor? ¿Cómo actúo cuando a un niño le da una rabieta, ¿no? Que parece que es como incontrolable, se ponen a llorar, a gritar, ¿no? Ellos mismos, en realidad, ¿por qué actúan así? Pues un poco porque quizá no han aprendido otra forma de expresarlo y en ese momento es la única forma que tienen de poder expresarse. No están sintiendo algo que necesitan soltarlo y lo expresan de esa forma porque no conocen otra forma, todavía no han aprendido a controlarlo y necesitan expulsarlo, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cuál es la reacción que
puede tomar el adulto? Ya, pues, hay veces que nos ponemos a su nivel, ¿no? Y quizá pues de verles enojados nos podemos enojar y contestarle mal, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Al final las emociones se contagian, ¿no? Y claro, lo suyo sería como que el papá pudiera contagiar al niño, ¿no? Pero es verdad que cuando estamos viendo al niño como tan enrabietado, nos puede contagiar ese enojo, ¿no? Y responder nosotros pues contestándole mal o gritándole, ¿no? En la misma dinámica que ellos, ¿no? Como para calmarse. Y aquí sería bueno como intentar controlar este contagio y responderles desde una calma, ¿no? Desde un buen control, una calma para ser nosotros los que les contagiamos esa emoción, contagiarles ese control y que bajen, ¿no? Y que disminuyan ese enojo, que se acabe la rabieta y que se sientan más calmados, ¿no? Porque aquí se ve mucho ese contagio de las emociones. Y obviamente esto, claro, tampoco es algo fácil, ¿no? Porque al final es en ese momento cuando está en plena rabieta como que al adulto le pone nervioso, ¿no? Le altera y quizá es difícil controlarse, pero es importante que en este punto ser consciente y decir, tengo que controlarme porque tengo que transmitirle esa calma, ¿no? En vez de que ellos nos transmitan ese enojo, ese nervio, tengo que controlar yo mis sentimientos, mis emociones para ser yo quien le contagie esa calma a él, ¿no? Y que se relaje. Es importante esa relajación y esa calma que tenemos que transmitir, aunque no la estemos sintiendo, intentar que exteriormente se vea y que ellos la sientan para poder contagiársela y que se relajen y se calmen. Y bueno, y aquí quería comentaros brevemente dos ejercicios bueno, que sirven para hablar de las emociones con los niños y para psicoeducarles y bueno, y también es lúdico porque al final son juegos, sobre todo el primero, el de la casita, que la idea de este juego es que haya pues una casita de muñecas como la que tenéis aquí en la foto, que tenga dos pisos, ¿no? Entonces se le va a explicar que en el piso de arriba están los vecinos, que los vamos a llamar como el pensamiento, las cogniciones. Y en el piso de abajo van a estar los vecinos de la casa, que van a ser las emociones, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener varios muñecos que van a ser de diferentes tamaños, ¿no? La mayoría van a ser así chiquititos y luego van a haber algunos grandes. Entonces les comentamos que es importante que entre la primera planta y la segunda, de los dos vecinos, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y ellos lo van a entender como que tiene que haber el mismo número de vecinos en la parte de arriba que en la de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente introducimos un muñeco de los que sean más grandes de repente en la planta de arriba, ahí les hacemos ver que se acaba de formar un desequilibrio, ¿no? Y que en este caso hay más vecinos en la parte de los pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al hacerles este símil les mostramos que ahí está teniendo mayor peso los pensamientos y les ponemos que eso no es lo que habíamos planteado al principio, que buscábamos un equilibrio. Y ahí les enseñamos que qué pasa cuando sobrepasan nuestros pensamientos, cuando pensamos mucho, que muchas veces el que sobresalgan estos pensamientos no nos deja sentir realmente, ¿no? No nos deja sentir libremente, expresar nuestras emociones, ¿no? Y igual con la parte de abajo, ¿qué pasa cuando está desequilibrada y de repente hay más vecinos en la parte de las emociones? Pues que muchas veces cuando estamos desbordados emocionalmente, cuando sentimos mucho, no pensamos con claridad, ¿no? Y esto es algo que, pues este juego, esta dinámica, les ayuda a ellos a comprender este equilibrio entre ambas cosas. Y luego está el semáforo, que bueno, este no es tanto un juego, pero con la comparación de los colores, ¿no? Sobre todo esto es para situaciones más frustrantes, cuando nos bloqueamos, cuando nos enojamos, la ira, el enfado, como los tres colores, como el semáforo, ¿no? El primero
color rojo, ya, me paro, como cuando el semáforo está en color rojo, me paro. El amarillo, ámbar, pienso. Y el verde, que es cuando ya puedo cruzar, actúo, ¿no? Como hacerles ver que muchas veces cuando estamos enojados no podemos pensar con tanta claridad que como que lo haríamos si no estuviéramos enojados, ¿no? Como un poco relacionándolo con lo de con el juego de la casita, si nuestras emociones están sobrepasadas, como suele pasar en el enojo, ¿no? Que estamos como con rabia, con la emoción así sobrepasada, no pensamos bien, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de eso y decir ya, voy a parar, voy a pensar lo que voy a hacer o lo que voy a decir y de ahí voy a actuar, ¿no? Entonces son como dos dinámicas, dos cosas que se les puede explicar y que les va a ayudar mucho en su dinámica. Y bueno, ya por terminar, solo les quería contar un poquito brevemente que desde el centro vamos a comenzar un taller. La idea es que pueda empezar en mayo, presencial. Es para niños, precisamente pues de todo lo que hemos comentado un poco sobre la gestión y manejo de emociones, ¿no? Será en Las Condes y nada, simplemente pues un poco los objetivos es que ellos pues adquieran mayor conocimiento de sus propias emociones, que identifiquen sus emociones, también las de los demás, porque es importante a la hora de relacionarse con los demás, que aprendan a controlar sus emociones, a prevenir efectos perjudiciales que también puedan tener emociones positivas como el desbordarse, ¿no? También ahí está ese control, desarrollar una mayor competencia emocional en general, una actitud positiva ante la vida, porque también esta actitud va a depender de cómo nos sentimos, ¿no? Y también importante en estas edades una resistencia a la frustración, ¿no? Como tolerancia a la frustración, también tolerar incertidumbre sobre las cosas que puedan pasar. Y aquí también por los beneficios que pueden tener, como pues disminuir sus pensamientos negativos, que muchas veces creemos que no, pero los niños tienen a veces muchas preocupaciones en su cabeza, muchos pensamientos negativos que les hacen actuar de cierta forma, ¿no? Como a veces cuando no entendemos muy bien por qué han actuado así, tienen dentro pensamientos también relacionados con su autoestima, inseguridades, muchas. Bueno, también esto indirectamente les va a ayudar con el rendimiento académico de la escuela, les va a controlar, a disminuir la tristeza, ansiedad, el estrés, van a conseguir pues mejor adaptación escolar, social y familiar, ¿no? Al final con las personas que se rodean, si ellos mismos se van a encontrar mejor y más cómodos con ellos mismos, eso se va a reflejar en cualquier relación que tengan, ¿no? También un aumento de las habilidades sociales y relaciones interpersonales más satisfactorias, van a estar con niños de su edad y eso también les va a ayudar en su propia gestión emocional y en las habilidades sociales que al final están relacionadas con la emoción. Y pues un mayor bienestar con ellos mismos, ¿no? Que es lo que buscamos en realidad detrás de todo esto. Eh, Simplemente comentaros que el taller se llevará pues juego terapéutico, arte terapia también a través del dibujo, que es un mecanismo por el que los niños les sirve mucho para expresarse, porque a veces no saben muy bien cómo expresarse de manera hablada o no saben cómo decirlo o muchas veces no saben, no conocen todavía lo que están sintiendo y a través del dibujo, de la pintura, lo pueden expresar. Y también con actividades, algunos días concretos involucrando a los papás, ¿no? También como para reforzar esta relación. Bueno, y simplemente aquí pues comentar que será anual, que la idea es comenzar en mayo y que tiene un valor de 22.500 por sesión. La fecha está definida ahí porque cualquier persona que esté interesada nos puede escribir al email o por WhatsApp. Ahí nuestro teléfono está en el grupo. Y si hay alguien que no esté en el grupo, nos puede contactar igualmente por email o por el teléfono del centro y ahí coordinamos. Y gracias pues por uniros, por interesaros por el tema.